Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV Televisión Global. El programa Geopolítica os da la bienvenida. Esta noche con el tema Involución democrática y erosión del principio de legalidad en los gobiernos progresistas de la región. En la segunda década del siglo XXI, el malestar en el mundo democrático adoptó varias formas. La primera fue la pérdida absoluta de los beneficios democráticos que tuvo lugar en dos casos en particular, en Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos electos se afanaban en desmantelar las instituciones democráticas, manipulando elecciones, cerrando o adquiriendo medios de comunicación independientes y tomando medidas drásticas contra la oposición. La democracia liberal es más que la votación de la mayoría en unas elecciones. Se trata de una compleja serie de instituciones que regulan el ejercicio del poder mediante la ley y un sistema de mecanismos de control y equilibrio de poderes. En muchos países, y esto a nivel mundial, la aceptación oficial de la legitimidad democrática fue acompañada de la supresión sistemática de los controles sobre el poder ejecutivo y la erosión del principio de legalidad. Esto según lo refiere Francis Fukuyama en su libro Los orígenes del orden político. El auge de líderes populistas como Chávez y Evo Morales es sintomático de la desigualdad y del sentimiento de exclusión social. Sin embargo, la pertinaz pobreza ha sido la herramienta para polarizar pueblos y ahondar los clivajes sociales que a la postre les ha permitido llegar al poder y finalmente, acabando con la alternabilidad democrática, socavar la legitimidad de la democracia. Para ejemplificar lo expuesto, me referiré a los dos países, Nicaragua y Venezuela. En la última década, Nicaragua ha transitado hacia un régimen autoritario bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. La concentración de poder, represión política y manipulación institucional han deteriorado profundamente la calidad democrática del país. La concentración total del poder en el Ejecutivo, sin contrapesos reales en el Legislativo y menos en el Poder Judicial. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral están controlados por el oficialismo y para eternizar su miseria, cambios constitucionales han permitido la reelección indefinida del presidente. En cuanto a elecciones, las del 2021 fueron altamente cuestionadas, con candidatos opositores encarcelados o exiliados, sin observación electoral independiente, por lo que este proceso carece de transparencia, equidad y participación plural. En cuanto a Venezuela, la calidad de su democracia ha sufrido un deterioro significativo en las últimas 2 décadas y actualmente el país es considerado por muchos organismos internacionales como un régimen autoritario o una autocracia electoral. El Poder Ejecutivo ha concentrado funciones que deberían ser independientes del Legislativo y Judicial. La Corte Suprema y Consejo Nacional Electoral, CNE, han sido acusados de parcialidad y de favorecer al oficialismo. Ni qué decir de los procesos electorales que han sido cuestionados a nivel mundial, merced a la irregularidad y a la fraudulencia. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Antonio Quesada Pavón, ingeniero químico e industrial por la Escuela Politécnica Nacional de Quito y por el Georgia Institute of Technology de Atlanta, Estados Unidos. Es máster en ciencias por la misma universidad, diplomado superior en innovación tecnológica y negocios por la SPOL y por la Universidad de Austin en Texas. Ostenta un MBA por la Universidad de Quebec en Montreal y tiene un PhD en educación por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, Cuba. Pues bien, damos la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada Pavón. Gracias, Timmy, y muchas gracias a los
eh, televidentes de Convergente TV. Es realmente un honor que tú me hayas invitado, Timmy, y he escuchado con mucha atención lo que tú acabas de hacer como introducción. Eh, yo quisiera que me permitas, eh, a manera académica, porque no puedo dejar de ser académico, explicar algunos términos que tú has utilizado. Y claro, me voy a focalizar en los dos países que tú mencionas, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, yo conozco muy profundamente el país cubano, la República de Cuba, y no podemos dejar de lado cuando analizamos populismo y los sistemas que vamos a tratar esta noche, no podemos dejar de lado lo que sucede en Cuba, ¿no? Eh, Creo que hay que definir muy rápidamente lo que es un gobierno progresista. Y como tú lo decías muy bien, el siglo XXI nos trae algunas novedades, yo no sé si decirlas democráticas o antidemocráticas. Eh, Viene una corriente bastante fuerte de, yo diría, no simplemente antidemocráticas, es más profundo que eso, es anticapitalismo, es anti muchas cosas, ¿no? Y claro, empezamos a tener unos ejemplos del siglo XX que si bien fueron exitosos, ¿no? La dictadura militar de Pinochet en Chile, ¿no? Y algunas dictaduras en Latinoamérica, pero eso creó algo que se planteó en un libro que me duele mencionarlo, ¿no? Socialismo siglo XXI, porque sí, siglo XXI es lo único correcto de ese libro, ¿no? Porque de socialismo no tiene nada. Sin embargo, eso sirvió para una corriente política, y yo digo exactamente corriente política, porque no es ni partido, no es movimiento, es una corriente política que se dieron a llamarle progresismo. Y es lo que conocemos como los gobiernos progresistas, que en general no tienen nada de malo, ¿no? Porque promueven políticas orientadas a la reducción de lo que tú hablabas, del gran bache que hay de desigualdades sociales en nuestros países, porque vamos a hablar de Latinoamérica. Eh, claro que promueven indudablemente la intervención muy profunda del Estado. Los gobiernos populistas, perdón, los gobiernos progresistas tienen mucho que ver con sus raíces populistas y se basan rápidamente en cinco temas fundamentales para los progresistas. Énfasis en la justicia social. Oye, ¿y quién le va a hacer ascos a alguien que hable de justicia social, ¿no? O sea, sería un retrógrado, un oscurantista, ¿no? Habría que lapidarlo, ¿no? Y claro, su propuesta es reducir las brechas de desigualdad. Y claro, es un tema que se vende como pan caliente, ¿no? Sin embargo, la intervención, que es el segundo pilar, la intervención del Estado en la economía. Y ahí es donde empieza el problema. El Estado tiene que intervenir en la economía y favorece de una manera u otra la regulación estatal en todos los sectores estratégicos. Ojo, que los gobiernos llamados progresistas no pretenden cambiar la estructura gubernamental, más bien se adaptan a la estructura gubernamental existente, ¿no? Pero venden su justicia social y se introducen realmente al Estado como un gestor de la economía. Y eventualmente funciona, y funciona si el país tiene recursos. Hay una propuesta que tienen los progresistas que es la expansión de derechos. Y tenemos nosotros la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 es un, una cantata a derechos civiles, a derechos de todo tipo, ¿no? Y claro, la gente se siente favorecida
porque mira que los anhelos se plasman en leyes, ¿no? ¿No? Y todo el pueblo tiene derechos a muchas cosas. Hay un discurso básico en el progresismo, que es el discurso de transformación. Vienen a vender el cambio, ¿no? Y la transformación que, evidentemente, en un mundo que acepta el cambio como una realidad estructural, eh, considera, sin embargo, que hay que cambiar de las actitudes conservadoras a una actitud un poco más liberal, entre comillas, ¿no? Y tienen un gravísimo defecto. Quieren tener solamente, como decimos en la sierra, la gallada, y aquí en la costa se llama el grupo, la jorga de amigos. Y sus propuestas son de integración regional. Estos 5 parámetros son los que definen, para bien o para mal, el progresismo, ¿no? Y claro, ahí tienes tú una janesca de gobiernos llamados progresistas. Y te diría que ninguno es igual a otro, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades. Me he permitido y yo te pedí casi de rodillas que me cortes cuando me esté alargando mucho, pero es que es necesario pensar en lo que es el progresismo, porque se confunde en el totalitarismo y más aún en las dictaduras, ¿no? Y creo que hay que mirar, tal vez, como decía San Agustín, ¿no? La codicia es la madre de todos los pecados capitales, ¿no? Aquí yo creo el populismo y el progresismo es la madre y el padre de los totalitarismos y de las dictaduras. Entonces, yo creo que con este marco conceptual podemos elaborar que realmente lo que sucede en Nicaragua y en Venezuela, que pudo haber nacido como un gobierno progresista, se ha ido transformando a su manera en totalitarismo y en dictadura, ¿no? Entonces, la involución de la que vamos a tratar, y espero que nos alcance el tiempo para hacer como un resumen al final, precisamente se basa en, en que esta es una cadena malévola, ¿no? Que se origina en convencer a la gente de un progresismo y termina en totalitarismo o en dictadura. Correcto, Antonio. Si me permites aquí, excelente tu precisión en esto. Tú mencionabas que hay ciertas peculiaridades en esta línea política. Yo diría que hay 3 aspectos que son gravitantes, pongo a tu consideración. 3 aspectos gravitantes en los gobiernos de tinte progresista. Uno es el autoritarismo progresivo, es decir, los intentos de concentrar el poder o debilitar instituciones de control. Segundo, los problemas fiscales al aumentar el gasto público sin fuentes claras de Por los financiamiento. derechos, es que le dan derechos a todos, ¿no? Exactamente. Y el tercer aspecto, la desconfianza internacional que se percibe cuando los gobiernos o los países dan un giro hacia el aislamiento o ruptura con el orden democrático. ¿Qué opinión te merece estos 3 parámetros que resumen esas condiciones un tanto diferentes en varios gobiernos que se autodenominan progresistas? Yo diría que hay que hacer una similitud y una diferenciación entre el progresismo y el autoritarismo o totalitarismo, ¿no? Y creo que las diferencias se basan realmente en, en cómo enfoca el gobierno progresista, populista, cómo enfoca su operación gubernamental. Y normalmente el progresismo termina en la concentración absoluta del poder, que es el totalitarismo, ¿no? Y lo que hace, indudablemente, es la separación de poderes. No existe, ¿no? Algún expresidente que lo recordamos todavía decía que él era todo el Estado, ¿no? Ahora, para poder hacer esta concentración absoluta del poder, tienen que definitivamente suprimir las libertades individuales. Y lo hacen de diferentes maneras, ¿no?
¿no? Esos derechos que los consagraron en sus propias leyes que crearon, porque todas han creado sus leyes, esos derechos que los consagraron y les dieron a la gente para que crea en el progresismo, esos derechos son anulados, ¿no? Y para poder hacer esto, tienen que hacer uso de la represión y algo que en el mundo moderno, y yo estoy hablando ya desde la revolución industrial, surgió como el quinto poder, ¿no? O el cuarto poder en su tiempo, ahora le llaman el quinto poder, y es el poder de comunicación. Tienen que hacer propaganda y control de la información, ¿no? Entonces, ahí algunos tienen una ideología única, algunos no tienen ninguna. Si tú me pides describir a algunos de los que voy a mencionar como progresistas, pues ninguno es realmente ni de derecha, ni marxista, ni leninista, ni nada, ¿no? Porque hay un culto a la personalidad, ¿no? Y parece que estoy describiendo a alguien con mucho tino, pero es que es así, hay un liderazgo autoritario, ¿no? Y el ego, el culto a la personalidad, el estar en la imagen, ¿no? Todas las semanas, todos los días en cadenas nacionales y toda la vaina. Y lo terrible de esta situación es que es una economía dirigida, que cuando hay recursos hay cómo hacerlo, pero cuando los recursos se acaban o son escasos, ahí fracasa totalmente el progresismo que se ha transformado en una especie de totalitarismo, ¿no? Bien, quisiera, bueno, que si tú tienes algún comentario sobre esta mutación, porque es una mutación como de la Sí, crisálida, no va a terminar en mariposa, ¿no? No, probablemente termine en algo más viscoso y feo, pero la corriente o que tú lo llamas la dirección progresista no termina, muta a un totalitarismo. Antonio, este progresismo que muchas veces es una mixtura con el socialismo del siglo XXI, y tú analizaste que tienen una línea muy fina ideológica, o quizás ni siquiera la tengan, tienen un solo objetivo superior que es hacerse con el poder, yo lo veo así. Quería consultarte, ¿dónde se concibió esta estrategia de llegar al poder a través de las urnas? Las revoluciones antes eran sangre y fuego, y así se tomaba el poder. Lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Rusia en 1917, en definitiva, pero ahora ese esquema de lucha pasó a la historia y se han reinventado para llegar al poder a través de las urnas. ¿Dónde se concibió, dónde se construyó este esquema estratégico de estos llamados progresistas para hacerse con el poder de países distraídos como los nuestros y de esta manera, a través del proceso electoral, llegar al poder? ¿Cuál es tu criterio? Mira, tendríamos que irnos al siglo XX. Y en el siglo XX hay una situación muy grave en la cual el nazismo, que es un gobierno totalitarista, ¿no? Un sistema totalitarista manejado por Hitler bajo ninguna ideología, ¿no? Ni siquiera el exterminar a los judíos era válido, ¿no? Porque realmente Hitler quiso expulsar a los judíos. Lo malo es que nadie los aceptaba, ¿no? Y, y tomaron la decisión de matarlos, que es una decisión muy cruel. El tema es que la Segunda Guerra Mundial origina una separación dogmática. Capitalismo, por un lado, Estados Unidos, el adalid, porque realmente en 1945 algunos dicen que realmente fue después de la Primera Guerra Mundial que Estados Unidos toma la posta de liderar al mundo. Creo que hubo un tiempo de transición entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay una clara separación y hay un claro liderazgo de los Estados Unidos de Norteamérica, que desplaza a Inglaterra y a toda Europa, ¿no? Pero por el otro lado, vienen dos corrientes poderosísimas. La Unión Soviética, con un Stalin
muy carismático, asesino y todo, pero un tipo muy carismático, ¿no? Que Putin es una versión mucho más comercializada de Joseph Stalin, ¿no? Pero de todas maneras, el marxismo-leninismo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas impulsa es un marxismo-leninismo más acomodado a invadir el occidente. Por el otro lado, hay la China de Mao Zedong. Y la China de Mao Zedong tiene un marxismo ideológico profundamente agresivo, porque Mao Zedong unifica a la China a sangre y fuego, ¿no? O sea, una China media dispersa en dinastías divanas, con un acendro histórico muy milenario. Mao Zedong hace su revolución cultural, hace su revolución y crea un sistema, una orientación ideológica muy agresiva. Y en mi tiempo, yo soy más maduro, diría así, para no decir más viejo que tú. En mi tiempo habíamos dos tipos de marxistas, ¿no? Los que eran de la línea rusa, cabezones, y los que eran de la línea china, maoístas. Como el choque de estas dos corrientes bajo un mismo sistema mental del comunismo, socialismo, no funcionaba. Pasan los años y van notando que la revolución cubana no va a ningún lado. La, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fracasa y en 1991 se cae el muro de Berlín y se independizan los ideólogos marxistas que quedaban. Se dan cuenta que la revolución no se la hace en el tiempo moderno de esa manera. Y crean estos sistemas pseudo-democráticos, con lo que yo decía al principio, ¿no? Convenciendo a la gente de que ellos son la solución de los problemas. Y claro, al introducir esta tendencia dentro de la flora democrática de países en los cuales nosotros estábamos ni siquiera en la adolescencia democrática, ¿no? Yo creo que estábamos saliendo de los pañales democráticos, con democracias bien débiles. Yo voy a mencionar solo un tipo de autoritarismo que tuvimos aquí en Latinoamérica, que fue el proyecto Cóndor. Si tú me permites algo describiré. Pues crean esta amalgama de situaciones democráticas en las cuales, por medio de la votación, llegan al poder. Pero aprenden de los fracasos, ¿no? Salvador Allende fue el primero que logró en elecciones populares, siendo marxista, llegar a la presidencia de Chile. Y claro, la respuesta fue dictadura de Pinochet. Entonces, vieron que no había necesidad de confrontar, porque si tú confrontabas con la derecha, iba a haber trifulca. Y se crean estos gobiernos progresistas, ¿no? Que son, en principio yo diría, son los camaleones políticos, ¿no? Porque se amalgaman con el entorno que está, ¿no? Eh, Creo que he tratado de explicar dónde nace el concepto de gobierno progresista. Es, yo no sé si el último respiro que tiene la izquierda marxista-leninista para sobrevivir, y no les ha ido mal, no les ha ido mal. O sea, si tú preguntas a un ciudadano de cualquiera de los países progresistas que todavía existen, ¿qué es el marxismo-leninismo? No saben ni siquiera qué es el capital de Marx, ¿no? A ellos ni les interesa el socialismo del siglo XXI ni nada. Solo miran un gobierno que ofrece los 5 parámetros del progresismo, que claro, a la larga, tarde o temprano, terminan en dictaduras. Y eso es lo que tenemos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no? El sistema democrático acomodado a la permanencia en el poder de quien lidera el gobierno pseudo progresista que realmente se transformó en totalitarismo y terminó siendo una dictadura, ¿no? Una dictadura
tan simple como las dictaduras tradicionales. Y si me permites, bueno, perdóname, ya me alargué demasiado. ¿Te satisface mi Claro, respuesta? en todo caso, Antonio, esto se construyó en estos grupos en México y en Brasil. El uno es el grupo de Puebla, tengo entendido, Ujú. y el otro es este en Sao Paulo, si mal no recuerdo. La Carta de Sao Paulo. Entonces, ahí es donde se configuran este grupo de gente gentes de izquierda, que a mi modo de ver son oportunistas, te decía yo, sin una base ideológica fuerte, sino tan simple la posibilidad de llegar al poder explotando los clivajes sociales, polarizando los estados y tomando ventaja de la pobreza, que es un mal perenne en nuestros estados. Esa es la realidad. En todo caso, Antonio, hablando ya de la región de Latinoamérica, en el contexto internacional de las naciones del mundo, ¿cuál es el alineamiento geopolítico de los países que han caído en manos de los populismos progresistas o socialistas del siglo XXI? ¿Con quiénes se alinean en el mundo? ¿Cuál es el futuro para estos países, tomando en cuenta el escenario geopolítico actual con las políticas agresivas del presidente Donald Trump? ¿Qué le espera a los países de América Latina que se han alineado por las causas que sean? Ya hemos analizado contigo que muchos países han caído en las garras de estos grupos y bueno, no pueden romper con esos conceptos de esa pseudo democracia que tienen. Me refiero a Venezuela, me refiero a Nicaragua, tú mencionaste a Cuba, Bolivia tiene serios problemas, de pronto podemos analizar algo de Cuba, pero en definitiva, ¿cuál es el alineamiento geopolítico de ellos en este momento en particular? Bueno, tomemos de la región los ejemplos más actuales que hay de los llamados gobiernos populistas. Y hay que mencionar el primero es México, ¿no? AMLO con su movimiento de regeneración nacional, Morena, logra vencerle al PRI que manejó ese país durante 50 años, ¿no? Y el discurso, yo no podría decir que es el discurso de Manuel López Obrador, porque para hablar es sumamente aburrido, pero en cambio sus ofertas fueron cautivadoras en un país que estaba abatido por la droga, abatido por la violencia y por un populismo del PRI que gobernó durante 50 años o más, ¿no? Le sigue muy de cerca Argentina. Y Argentina que ha venido, ojo, México y Argentina tienen una larga tradición también dictatorial, ¿no? O sea, no es que sean los ejemplos de democracia, ¿no? Argentina viene del peronismo. El peronismo da como resultado los gobiernos militares, nefastos gobiernos militares de Argentina, y terminan con unos populistas que dan lugar al advenimiento de Kirchner, de los Kirchner, ¿no? Y creo que, pues, si tú miras la familia Kirchner, se mantuvo y se mantiene todavía vigente, ¿no? Bolivia. Bolivia también un país muy poco democrático y muy apegado a las dictaduras. Tiene ahora al presidente que tiene más problemas que maletín de abogado, Luis Arce, que enfrenta dentro de su propio movimiento progresista, le enfrenta a a su origen, a Evo Morales. En su antiguo coidiario, claro. Coidario, ¿no? Y claro, Bolivia, el, de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Es un gobierno progresista fracasado, fracasado por todos lados, ¿no? Perú. Perú es un ejemplo bastante peculiar, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar largas temporadas en Lima y en diferentes ciudades del Perú. Perú tiene una debilidad democrática terrible. O sea, Pedro Castillo fue electo y Pedro Castillo, a su manera, quiso formar un gobierno eh, progresista, pero en Perú hay un profundo respeto institucional.
que no existen en muchos países de Latinoamérica. O sea, las instituciones, puede ser porque la concentración del poder en Perú, la concentración del poder económico es muy sólida, ¿no? Aquí, si tú hablas de la concentración económica en el Ecuador, cada cual tira para el agua a su molino, ¿no? Aquí no hay una unión realmente. En Perú hay una sólida unión de los grupos económicos. Eso ha permitido que haya un respeto institucional. Y claro, la presidenta que está, no sé si es encargada, algo hizo el Congreso para votarle a Pedro Castillo y que quede la señora Bularte. eh, Sobrevive a base de mantener el esquema, pero las instituciones, mira, con todos los problemas que tiene Perú, la inversión en Perú es altísima, ¿no? Y ahora tienen muchos problemas similares a los nuestros, porque el narco, el narcoviolencia es contagioso, ¿no? Chile. Chile es un ejemplo de cómo llegar con elecciones en un país que ya vivió eso, ¿no? Gabriel Boric, absolutamente marxista, llega por elecciones libres a ocupar el poder nuevamente en Chile. Y yo no diría que es un fracaso, no, porque también Boric ha procurado poner tierra de por medio del sistema progresista y más bien tratar de que Chile se mantenga como el ejemplo de desarrollo en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, ¿no? Bien, yo creo que con estos ejemplos podemos ya entrar a Nicaragua, ¿no? Nicaragua viene de unas terribles, muy terribles dictaduras. La de Somoza fue horrible, ¿no? Eh, Tanto odio le tenían a Somoza que lo persiguieron hasta Montevideo para matarlo, ¿no? Cuando ya cayó la dictadura, él se refugió en Uruguay y le mataron en Montevideo. Eh, Nicaragua, pues, se inició con dictaduras, hubo todos los problemas de la guerra del fútbol y todo ¿no? Finalmente tenemos a una pareja, ¿no? Daniel Ortega, que es una dictadura, o sea, no es un gobierno progresista, pero se inició como tal, ¿no? República Dominicana fue una dictadura con Rafael Trujillo, una dictadura que duró 31 años, ¿no? Pobres dominicanos. Bueno, ahora qué lamentable con ese gravísimo accidente, ya llevan 218 muertos en la discoteca, eh, creo que se llama Jet Set de esa discoteca. Bien, y vamos al Salvador, ¿no? El Salvador, mucha gente le tiene a Bukele como el adalid de lo que sí se puede hacer, ¿no? Eh, Él se inició siendo un comediante, se inició con la idea progresista, pero una idea progresista muy llevada a lo que es El Salvador, que para poner en las proporciones, la provincia del Guayas es más grande que El Salvador, ¿no? Y claro, las pandillas no tenían mucho de relación con lo que tenemos nosotros de las narcoguerrillas, ¿no? De los carteles. Esos son los ejemplos más profundos que te puedo dar como gobiernos progresistas. Ahora, los resultados. Eh, los resultados normalmente en el corto plazo son de buenos a espectaculares. En el largo plazo no funciona. Pero el problema es que en el largo plazo los gobiernos progresistas se transforman en totalitaristas y finalmente en dictaduras. Absolutamente, Antonio, absolutamente. A propósito de Bolivia, el gobierno boliviano, eso es un dato de prensa que estaba yo verificando, lo quizás tú tengas uno más claro, decía que habrían incautado depósitos y cuentas en dólares. Por otro lado, había un desmentido en este sentido, pero hay gente que refiere que sus dólares fueron incautados y les devolvieron en moneda nacional, en el boliviano, a un tipo de cambio irreal,
castigado, pero oficial, dice el gobierno. Esto propicia, por supuesto, de la desconfianza, genera la escasez de divisas en Bolivia en este momento, todo merced a la destrucción de su economía y la moneda local. ¿Qué ha pasado con Bolivia en relación al presidente actual versus el anterior, Evo Morales, que estuvo 13 años en el poder? Mira, casi es parecido como lo que sucedió en el Ecuador entre Rafael Correa y Lenín Moreno, ¿no? Evo Morales le puso como una transición, un pequeño puente entre descansar y tomar bríos para regresar al poder. Pero Luis Arce le dio la espalda. Es decir, la economía boliviana depende muchísimo del gas. Ellos tienen mucho gas. Y realmente dentro de Bolivia hay dos países, ¿no? Santa Cruz y el Chaco es una zona muy distinta al altiplano que es La Paz y Sucre, ¿no? Y te digo, en un país en el cual la raza no es el diferenciador, ¿no? Hay unas diferencias que, que van más allá de la étnica y del dogmatismo, ¿no? Eh, Luis Arce tendió mucho más a la unidad nacional. Y claro, Evo Morales, que tiene un soporte muy grande, acuérdate que fue cocalero, ¿no? Y duele decirlo, pero aparte del gas, Bolivia vive de la coca, ¿no? Eh, y del contrabando, ¿no? Porque eh, nosotros tenemos el camino a Manabí, ya en la provincia de Manabí hay un caserío que falsifican todo, ¿no? Bolivia es eso, ¿no? En un poco más grande, ¿no? Eh, Luis Arce no ha podido mantener un gobierno pseudo democrático, porque su base progresista se lo impide, ¿no? Y claro, el que, yo me acuerdo cuando yo me crié en una hacienda serrana, ¿no? Y mi abuelo tenía un dicho: quien recibe la leche gratis no compra la vaca. Un pueblo que se acostumbre a los subsidios y al recibir todo por derecho, ya no te va a comprar democracia. Te compra los progresistas que se venden como mesías, ¿no? Y yo pienso que si no hay, que yo no veo líderes realmente en Bolivia que son los mismos recalentados, ¿no? ¿No? Que por años han estado en la política boliviana. Evo Morales regresará al poder. Será más o menos la misma historia de Brasil, guardando las distancias y las proporciones, ¿no? Pero acuérdate que Lula da Silva fue encarcelado durante su tiempo de encarcelamiento, contrae cáncer. O sea, tiene todas las malas que le puede pasar y regresa de presidente, ¿no? ¿No? Le gana ostentosamente a Bolsonaro, ¿no? Eh, Bolivia está en serios problemas. Creo que los bolivianos se olvidaron de los problemas que tenían cuando dependían del estaño, ¿no? Y la pseudo bonanza que han tenido con el gas y las otras cosas, pues se les acaban, porque es un país andino, ¿no? Es un país montañoso. La zona del Chaco, que es la zona petrolera, no, la gasera realmente, y Santa Cruz, son las zonas productivas, ¿no? Pero en el páramo a 3.500 metros de altura es muy difícil cultivar nada que sea absolutamente rentable. Bolivia necesita una transformación que solo ellos lo pueden hacer. Fíjate que el Che Guevara se equivocó, en paz descanse, ¿no? No hay que hablar mal de los muertos, pero el Che Guevara se equivocó totalmente porque él hizo un análisis geopolítico de dónde podía trasladar la revolución cubana, la revolución marxista. Y Bolivia sabía cómo, levantaba todo el mundo la mano, ¿no? Y no fue así. O sea, el campesino cocalero boliviano
es muy diferente, pobre y todo, pero es muy diferente al resto de nuestra colectividad latinoamericana. Y ese ha sido un problema para Bolivia, la incapacidad de integración. Eh, adelante, Tal cual, dime, tal cual. dime. Aquí me surge la duda. Yo veo al expresidente Evo Morales que estaría en condiciones de inclusive incendiar su país en aras de llegar al poder. Yo me pregunto Evo Morales se desafilió del partido MAS para formar un nuevo partido político en oposición al presidente actual. La pregunta es, ¿qué les lleva a pensar a Morales y a todos estos políticos que son los elegidos? Ya gobernó 13 años, quiere volver a seguir gobernando. ¿Qué pasa con estos individuos que si ya tuvieron la oportunidad de hacer bien o mal su gestión, se eternizan en la miseria de caotizar sus países, lo que está pasando en Bolivia en este momento, y quieren volver al poder? ¿Qué son, por qué razón ellos piensan que la historia se reescribe a partir de ellos? Mira, Timmy, yo no soy sociólogo, ¿no? Y eh, mi convivencia con los cubanos me hicieron entender mucho qué es lo que hace que una isla que tiene pues, 6, 7 millones de habitantes, no, creo que tiene 11 millones de habitantes, eh, viva tan pobremente por ya casi 3 generaciones, ¿no? Y la situación es que el cubano siendo caribeño es muy diferente al resto de los caribeños, ¿no? El boliviano siendo andino, indígena andino, ¿no? Mucho que ver con los incas, también fueron igual que nosotros, conquistados por los incas, pero es muy diferente al resto. Eh, Tiene sus líderes, y Evo Morales es un líder que promulga totalmente la separación racial. O sea, su base, la base de Evo Morales es más o menos lo que sucede con nosotros, con Pachacútec, ¿no? Que Nicolás Isa, pues se siente el predestinado, ¿no? Y claro, ese ego de predestinación, de que yo represento a, es cautivador no solamente para los indígenas que están en el Pachacútec o que están, creo que el nuevo partido de Evo Morales tiene es un nombre quichua, quechua, que no recuerdo. Eh, Hacen que él sea el elegido. Ahora, quien alguna vez ha tenido poder se siente que debe mantener el poder. Lamentablemente, el poder, alguna vez yo mencionaba en mi clase, en la SPAE, algo de los filósofos griegos. Y precisamente uno de los filósofos griegos, Aristóteles, hizo digamos, una lapidaria eh, asunción. El poder es como una vara, ¿no? Que mientras más poder tienes, más quieres, lo cual te lleva a pensar que el poder no tiene límites. Y es por eso que el poder corrompe, porque cada vez que te sube la vara, necesitas más, o a alguien más, o algo, recursos que te mantengan en el poder. Y esto crea definitivamente que no importa cuánto poder tenga la gente, siempre va a querer tener más poder. Y claro, no voy a hacer ninguna analogía destructiva, pero yo no creo en el empresario político. Y es la única razón por la cual no apoyo a Daniel Noboa. No creo en el empresario político. Me arrepiento no haber votado por Álvaro, ¿no? Que Álvaro hubiera sido algo diferente a Daniel. Pero realmente el empresario que se transforma en político ya tuvo poder, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Es un heredero, multimillonario heredero.
Y claro, el poder le seduce. Nos habla, y mira, que en todos los casos, ¿no? Es la misma situación. Nos habla de una nueva constitución, pero disfruta de la vieja constitución del 2008. Todo lo malo que esa constitución súper, hiper presidencialista permite que haga un presidente, él lo usa. Y eso es lo que le pasa a Evo Morales, lo que le pasa a Daniel Ortega, lo que le pasa a un poco de líderes políticos latinoamericanos. A pesar de que Europa también está siendo cautivada por una versión más eh, smooth, más suave del progresismo, pero igual de peligrosa, ¿no? Sí, no quiero alargarme en la respuesta, pero hay demasiadas aristas que son del tipo sociológico, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual. Tú ves que todos estos líderes se creen mesías, ¿no? Y realmente tienen una base muy sólida. Si tú miras las estadísticas bolivianas de Evo Morales, tiene una base bien sólida de más del 30%, 40% de votantes, ¿no? Ya, el hombre sabe que domina a esa situación. Ya. Bien, adelante, Timmy. Y mira, el tema de Evo Morales, y sin importar las consecuencias para su país, ¿no? Un país virtualmente paralizado, con los problemas que se advierten actualmente, me parece un acto de irresponsabilidad, merced a todos los aspectos que hemos mencionado. Pero de todas maneras, para hacer una breve revisión de lo que ha pasado en Latinoamérica, Chile vivió con Allende una desvalorización de su moneda y lo hicieron por 15 oportunidades. Argentina con los Kirchner que tú mencionaste, algo análogo. Venezuela con una moneda inservible para ir a la parte económica. Venezuela, moneda inservible, no tienen trabajo, no tienen libertad y la gente prefiere huir de su país. Cuba, que tú tuviste la oportunidad de conocer, hoy no tienen ni qué comer, es literal, problemas de energía Ya no tienen eléctrica, apagones, ¿no? No tienen apagones, ¿sí? apagones, tienen alumbrones. De vez en cuando viene la luz. Imagínate, en una condición precaria en extremo, han vivido, bueno, tú lo sabes, Cuba vivió 65 años de la caridad de la ex Unión Soviética, de China, de Venezuela. Hoy ningún país auxilia a Cuba. Lo único que les queda es recuperar, a mi modo de ver, su dignidad, liberándose de la opresión. No sé cómo deberían hacerlo, pero es un tema de dignidad al final del día. En Nicaragua vencieron lo que tú ya mencionaste, a la dictadura de Somoza, y han caído en una peor, la de Anastasia Ortega y la esposa, algo así. La pregunta es, ¿cómo explicar que los pueblos de Latinoamérica están inmersos en procesos electorales, el nuestro es uno de ellos, y que tienen un espejo donde mirarse, permiten que se insulte su inteligencia y pongan en riesgo su libertad, pongan en riesgo su democracia y hasta la sensatez, mi querido Antonio? Creo que lamentablemente es por el resultado de los gobiernos neoliberales. Hemos tenido gobiernos neoliberales que han fracasado también en su gestión de gobernantes en Latinoamérica, ¿no? O sea, Macri en Chile, en Argentina fue un ejemplo, y Bolsonaro, pues no precisamente fue el mejor gobernante que ha tenido Brasil, ¿no? Eh, yo creo que el meollo del asunto viene porque la derecha conceptual, ¿no? Izquierda o derecha solo significaba posición física, ¿no? Pero lo que llamamos derecha, que en el mundo moderno fue propuesta por los Chicago Boys y que funcionó en Chile, eh, no ha podido funcionar en ningún otro país. Te voy a poner una analogía algo diferente, pero para que tus radioescuchas, nuestros televidentes nos entiendan. En el Ecuador hay una fanática
creencia que el milagro de Medellín, ¿no? Ruta 10, puede repetirse en cualquier otra ciudad. Y claro, ya los paisas que son buenos comerciantes ya se venden como hacedores de este cambio, ¿no? Pero lo que pudieron hacer los paisas en Medellín no podía ser replicado ni siquiera en la misma Colombia, ¿no? Bogotá es una ciudad conflictiva al máximo, ¿no? Cali, no se diga. Eh, los modelos pueden adaptarse a una ciudad, pero se necesita la gente. Y bueno, yo he formado parte de comisiones que ha ido a revisar el milagro de Medellín por, por la SPOL. Y mi, mi análisis fue, lo que funciona en Medellín funciona porque tienen a los paisas, tienen a la gente paisa haciendo eso, tienen al sindicato empresarial haciendo eso, ¿no? Eh, yo creo que la cuestión para salir de este maldado, malhadado sistema progresista, eh, populista, es cambiar realmente nuestro enjambre social, ¿no? Pero nuestro enjambre social ha sido afectado por cosas tan terribles como la migración que tuvimos hace 20 años y una migración que todavía subsiste ahora, ¿no? Eh, si tú no cambias realmente la estructura social de alguna manera, y la única forma es cambiarla con educación, pero los gobiernos que dicen que van a dedicarse a la educación se dedican al indoctrinamiento, que es muy diferente, ¿no? Eh, nuestros jóvenes, bueno, yo amo a la SPOL, mi alma mater realmente es la Politécnica Nacional, pero he dedicado 44 años de mi vida a la SPOL y es mi casa, ¿no? Es mi hogar. Nuestros jóvenes sí están preparados para manejar inteligencia artificial, ¿no? Que es la revolución del mundo moderno. Pero si tú ves nuestro entorno universitario, nuestros colegios, ¿no? Ni siquiera están preparados para hablar de cómo sería el cambio de esta generación que está educándose a la luz de que la transformación por inteligencia artificial será violenta, será disruptiva, ¿no? Cuando ya empiece realmente a hacerse, a plasmarse, ¿no? va, va a ser como la información, ¿no? Y como el conocimiento. Va a separar en castas, ¿no? La casta que usa inteligencia artificial y el resto. Eh, mi conclusión, que no es una conclusión realmente, mi comentario es, si no hacemos cambios radicales en nuestros países latinoamericanos a nivel de estructura social, y no necesariamente es lo que los progresistas dicen, ¿no? La igualdad, ¿no? El dar cosas. Porque tú das lo que tienes, ¿no? Y cuando se acaban los recursos, ¿qué das? Ya, eh, yo miro a los jubilados. Yo mismo soy jubilado, ¿no? ¿Y tú crees que yo podría vivir con la jubilación? Y veo con horror cuando los expertos, hay un experto que es muy reconocido, no creo que valga la pena mencionarlo, hizo un trabajo excelente sobre el análisis del Seguro Social ecuatoriano. Pues en poquísimos años el gobierno no va a tener cómo pagar a los, a los jubilados. Y se va a inventar cosas, ¿no? Subir de 35 años a 45 años, ¿no? Con la expectativa de que te mueras antes, ¿no? Que te jubiles a los 60 años y que te mueras que la gente ya no se muere a los 65. Ya, yo ya tengo 77 y sigo todavía dando guerra. La expectativa de vida para el Ecuador es de 80 años, ¿no? Entonces, si no cambiamos esta malla social, ¿no? Que se basa en educación. Mira, Philip Kotler, muy conocido
autor yo diría pensador filosófico del siglo XXI, a pesar de que él fue más famoso en el siglo XX, creó algo que se llama el modelo de competitividad de Kotler. Y, perdón, de Porter, me confundí con el de mercadeo, de Michael Porter. Y Michael Porter propuso algo muy disruptivo, ¿no? Y él decía, y él dice, que la competitividad está basada en 7 factores. Y los factores más deleznables que no crean competitividad son recursos naturales, son inversión, son estructura gubernamental y empresarial. Lo que realmente crea competitividad ya viene en el nivel alto. Y el primer nivel que crea competitividad es el respeto institucional. Luego viene el conocimiento. O sea, el país debe adaptar a sus jóvenes al conocimiento de artes y ciencias modernas. No es que odia a los abogados, peor a los médicos, pero mira el éxito que tiene la Universidad San Francisco de Quito y que de alguna manera lo está teniendo la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ¿no? Es porque realmente ellos, tanto en paz descanse Arosemena y Gangotena, perdón, y Carlos Ortega, han tenido la visión de buscar qué es lo que el mercado quiere, qué es lo nuevo que hay, ¿no? Y tú ves que eh, su ranking ha subido ostensiblemente, ¿no? San Francisco está en el número 1 entre las universidades privadas y estatales. Creo que la segunda es la SPOL, pero muy seguida está la UES y la Católica de Quito, ¿no? Eh, el tema creo que va por ahí. Siempre tendremos esta tendencia a aceptar los gobiernos progresistas y los mesías progresistas porque es más cómodo. O sea, los cambios profundos que necesita hacerse en los países no son cambios que nadie quiere afrontarlos, Tal cual, tal cual. ¿no? Mi querido Antonio, hacemos un brevísimo receso para dar opción a nuestros auspiciantes. Albert. Adelante. Gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ok. Estamos de regreso, Antonio. Gracias por tu tiempo. Eh, esta pregunta es complementaria a lo que hemos conversado y que tiene que ver con el autoritarismo consolidado. ¿Cuáles son las condiciones necesarias, Antonio, para reconstruir las democracias en contextos de esa consolidación autocrática? Caso Venezuela, caso Nicaragua. Cuba es un tema aparte, Antonio. Mira, y creo que tenemos ya que tratar del título de lo que estamos hablando esta noche, que es la involución democrática de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que recuperar es la confianza institucional. La tónica generalizada en todos los países que están con gobiernos progresistas es precisamente el abandono del respeto institucional. Y nosotros podemos ver lo que nos está sucediendo en el Ecuador, ¿no? Cualquier presidente que venga o presidenta, ¿no? No va a querer abandonar la Constitución de 2008, porque es una constitución, mira, Rafael Correa tuvo la visión profunda, no sé si él o los españoles asesores, pero de que la Constitución es como la cadena, la columna vertebral, ¿no? Pero normalmente en el Ecuador la Constitución estaba muy alejada de las leyes, ¿no? O sea, qué sé yo, el Código Integral Penal
no se enchufaba directamente con la Constitución. El correísmo, Rafael Correa, logró que la Constitución del 2008 obligue a que todas las leyes se peguen al ADN de ese presidencialismo, ¿no? La única manera de romper eso, yo no creo que sea con una nueva constitución, pero sí eh, el progresismo ha debilitado la institucionalidad en todos los países, ¿no? O sea, eh, y la- el- no es una receta que te puedo dar, ¿no? Pero si no recuperamos la institucionalidad, no vamos a poder avanzar. Porque la falta de instituciones sólidas hace que para cualquier gobierno sea muy fácil restringir las libertades, ¿no? Y a la primera que atacan es lo que estamos haciendo tú y yo, la libertad de prensa, ¿no? El autoritarismo. Yo escribía para el telégrafo, pero un día me empezaron a censurar todo lo que escribía, ¿no? Y me di cuenta, y ya no era Rafael Correa, ¿no? Sino que ya el progresismo hace que las restricciones a las libertades sean lo necesario para mantenerse en el poder. Ahora, viene algo que es lamentable y voy a utilizar un término de mercadeo, el clientelismo del Estado. Cuando te vendes como un producto, ¿no? ¿Y qué nos vendemos ahora, por Dios? Cuán amable y cuán carismático eres en el TikTok, ¿no? Qué bien te quedan los zapatos rojos o la camiseta oscura y que te cambies de gafas 3 veces al día o 4 veces al día. O sea, eh, nosotros ya hay un clientelismo, ¿no? No estamos vendiendo a un líder, a un estadista, estamos vendiendo un producto, ¿no? Y claro, va a haber mucha tendencia al reeleccionismo, ¿no? Y eso va a ser perpetuarse en el poder, ¿no? Felizmente, digo, felizmente, los 10 años de Rafael Correa, que pudo haberse reelegido en el 2017, pero le vio que la cosa pintaba muy fea, ¿no? Y mandó a Lenín Moreno a que se haga cargo del asunto. Y te digo, Lenín Moreno fue muy hábil, más hábil que Guillermo Lazo, ¿no? O sea, pudo sortear los 4 años sin, yo diría sin mucho problema, ¿no? Tuvo problemas, pero Guillermo Lazo tuvo un gobierno fracasado por ser un empresario político, ¿no? O sea, yo, ahora que ya soy asesor, yo, mi propuesta básica para el empresariado al cual yo doy asesoría es no se metan en política, ¿no? Y no porque la política sea mala en sí mismo, ¿no? Sino porque el empresario no puede ser usado en la política. Y las propuestas y narrativas polarizadoras es algo que nos sucede y que lo aceptamos. Mira, tú llegas a una reunión familiar y terminas peleando correístas contra anticorreístas. Por Dios, yo estoy en un chat que supuestamente era pluralista, ¿no? Pero anoche ya me cansé de la pelea entre dos respetables miembros del chat. ¿Y por qué? Porque el uno defiende al un lado y el otro defiende al otro lado. No, es que ese es lo que vende el populismo y el progresismo, ¿no? O sea, nos polariza. Y claro, estamos hablando de que en segunda vuelta los dos candidatos, la candidata González y el presidente candidato Noboa, tienen el 88%, creo, el 80% de la votación ya asegurada. Y pues hay una polarización absoluta, ¿no? Creo que no es posible ya hablar de encuestas, pero las últimas encuestas andan muy parejitos, ¿no? Lo cual significa significa varias cosas, ¿no? Una polarización absoluta y que los dos no tienen ninguna diferenciación en propuestas, tal vez en Tal cual, actitud, tal cual.
Perdón. Antonio, el tiempo nos está quedando cortísimo, de hecho, ya nos quedó cortísimo. Una pregunta final que quería plantearte. ¿Es viable la cooperación regional para prevenir o revertir los procesos autoritarios? Y me refiero específicamente a la Carta Democrática Latinoamericana, esa carta que desde su suscripción jamás, que yo recuerde al menos, no sé si tú recuerdas, haya sido utilizada. Me parece que en Honduras lo hicieron, o Guatemala, no estoy seguro, y que surtió algún efecto precisamente en la que los países de la OEA rescaten los conceptos democráticos. Bueno, lamentablemente, la OEA que tú mencionas con, con Almagro ya fue el acabose, ¿no? O sea, es una institución totalmente devaluada, eh, no es ni siquiera un dirimente válido, como no lo es las Naciones Unidas también, ¿no? Eh, el tema creo que va más por el lado de que la integración es necesaria. Cuando yo me gradué de ingeniero químico, estábamos en medio de lo que se llamaba el Acuerdo de Cartagena, la integración andina. Y arrancamos los países Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Chile no se unió, Bolivia. 5 países éramos del Acuerdo de Cartagena. No funcionó muy eficientemente, porque lamentablemente somos, pues, peces payasito en medio de peceras con tiburones, ¿no? O sea, pero hay una necesidad real de integración regional. O sea, hemos buscado integrarnos, entre comillas, con un tratado de libre comercio a la Unión Europea que ha funcionado hasta cuando viene alguien como Trump y mueve el tablero y todas las piezas se caen, ¿no? Eh, Hemos buscado integrarnos con el Cono Sur, eh, pero no siquiera tenemos un buen nivel de integración ni con Colombia ni con Perú. O sea, nos llenamos la boca con país hermano el Perú, país hermano el Colombia, pero tenemos realmente acuerdos formales con Colombia y Perú sobre diferentes aspectos, ¿no? Entonces, lo que tú me dices a mí no es que es un deseo o una posibilidad, es una necesidad absoluta. Tenemos que aprender, y no con ánimos de que seamos sí, porque hay colombianos que también nos tratan como el departamento del sur, ¿no? Y hay peruanos que nos dicen la provincia norteña del Ecuador, ¿no? O sea, hay de eso. Pero yo no creo que sea perder la soberanía. Pero si nosotros no somos capaces de integrarnos, por lo menos con los vecinos, ¿con quién vas a integrarte? ¿No? O sea, tú concibes que por mucho que Daniel Noboa tenga muchísimo acercamiento al gobierno americano, tú le ves una lógica integración Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es una integración necesaria, es un tratado de libre comercio que debería haber sido firmado hace 10, 15 años, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que evitaron? Evitaron los mismos empresarios, ¿no? De las 10 mesas, yo estuve en un par de mesas de negociación y yo vi quiénes eran las empresas o los empresarios que no querían esa integración, ¿no? Y le vemos a Colombia y a Perú más como competidores que como países vecinos, ¿no? La integración regional ha sido un deseo, y mira que nuestro libertador, ¿no? Que hay leyendas y leyendas acerca de Simón Bolívar, creo que es respetable como libertador, era un soldado, un filósofo, pero su visión de la integración fue aceptada. ¿Te imaginas lo que hubiera sido un país unido de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador y aún Bolivia? ¿No? Lamentablemente no se dio.
ahora siglo XXI, no podemos arrastrar el aislamiento, ¿no? O sea, esa carga mental que tenemos de aislamiento y de proteccionismo y de papá Estado ya no funciona, ¿no? O sea, eh, yo no veo diferencia que gane Daniel o gane Luisa, porque los problemas van a seguir si es que no hay realmente una visión de un estadista, una visión de largo plazo. No busquemos a un Milei, ¿no? O sea, aquí, eh, Argentina es un país despoblado, ¿no? Es un país inmenso, riquísimo y con una población muy pequeña, ¿no? Desgraciadamente a todo argentino le gusta vivir en Buenos Aires, ¿no? Es el mayor problema que hay, igual que los peruanos, ¿no? ¿No? La tercera parte del Perú vive en Lima y Sí. Callao, ¿no? Eh, pero es un país riquísimo. Lo que le sucede a la Argentina no le va a suceder al Ecuador. Solo para ponerte un ejemplo. El Fondo Monetario Internacional sin ningún problema le prestó a Kirchner y a Fernández 40.000 millones de dólares, ¿no? A nosotros nos revisan como al novio feo, ¿no? Y para darnos, ¿qué es la diferencia? Para darnos, qué sé yo, 2, 3 mil millones de dólares, nos dan sin firmar ni sé cuántos acuerdos, ¿no? Hay una diferencia y eso nos obliga a integrarnos. La integración regional tiene que darse. Ahora, que cada país tiene sus problemas comunes y diferentes, ¿no? Pero yo veo que los objetivos son muy similares. Todos nuestros países quieren que la gente tenga un mejor nivel de vida. Y no se puede pensar en el mejor nivel de vida quitando al rico para dar al pobre, ¿no? O sea, eso no va a funcionar en ningún lado, ¿no? Tienen que ser países más productivos, más competitivos, países en los que la institucionalidad responda a un solo concepto, ¿no? Justicia. De Y acuerdo. lamentablemente, si vemos nuestra realidad nacional, estamos muy desintegrados del entorno, no solamente regional, del entorno mundial, ¿no? Nosotros Absolutamente. tenemos clientes, pero no tenemos socios. No, no me digan que Absolutamente, Antonio. no. Gracias, Antonio. El tiempo nos quedó cortísimo una vez No, más. siempre estoy a las órdenes y me encanta porque es un ejercicio mental que hago contigo. Tú eres muy profundo y escoges temas que son de bastante análisis, ¿no? O sea, yo quiero pedir disculpas a los televidentes y a los radioescuchas porque yo no soy sociólogo ni economista. Soy un empresario, soy un docente y transmito lo que yo veo, mi percepción de lo que sucede. Y mi percepción no es necesariamente política, mi percepción es realista. Gracias, Timmy, gracias, televidentes, por la sintonía, ¿no? Gracias, Antonio. Para concluir, agradecer una vez más al ingeniero Luis Antonio Quesada Pavón por su erudición y criterio muy bien informado en un tema de tanta importancia y complejidad. Asimismo, a nuestros auspiciantes y los grupos que nos han permitido replicar este programa. Y gracias por permitirnos regresar en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Antonio, un abrazo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Eh, ¿Me das un, Basque, un momento? confianza y seguridad certificadas.